Urbano de Loya, nuestro padre, nos llevó con sus crónicas a recorrer las calles de Puebla, narrando durante más de una década la vida cotidiana y los hechos heroicos de esta ciudad. Ahora, 30 años después, nosotros continuaremos su legado y crearemos con ustedes uno nuevo. Yo soy Luzaida de Loya. Yo soy Guillermo de Loya. Y esto es Puebla de nuestros amores. ¿Por qué no nos ubicamos en la Puebla del siglo XVII? Ya había cumplido 100 años Puebla. Y escuchábamos en la crónica del inicio del episodio, pues cuando llegó el obispo Palafox, Puebla vivía una época pues muy, muy favorable, ¿no? Ya había pasado epidemias, ya habían pasado muchas cosas. A todas las calamidades de alguna manera. Pero ya se le conocía como una época boyante ese siglo XVII. Y ciertamente fue un periodo de importantes edificaciones religiosas. Se instituyen los colegios de San Juan, San Pedro, San Pablo, el de los jesuitas, el de San Luis. Y además, pues por su ubicación geográfica y por sus recursos, Puebla siempre era considerada la segunda ciudad más importante de la Nueva España. Y también Palafox llegó aquí porque se habían relajado ciertas costumbres de orden religioso de acuerdo a los estatutos del Concilio de Trento. Y bueno, pues el 5 de septiembre de 1646, el obispo Palafox dona su biblioteca personal, compuesta por más de 5,000 volúmenes. Seguramente, Fabián, tú tienes más, pero bueno. Y esta donación se hace para ser consultada por todo aquel que quisiera leer, estudiar. Entonces, esto se ha considerado como la primera biblioteca pública que se estableció en el Colegio de San Juan, que está muy cerca de donde se encuentra hoy. Entonces, a ver, ¿por qué no nos explicas, Fabián, y empezamos así, cómo conjuntar este tiempo en donde es importante entender la convergencia de estas reformas del Concilio de Trento, la política cultural de los Habsburgo y sobre todo este interés de Juan de Palafox en concebir una biblioteca por un hombre de iglesia y de Estado? Tu pregunta da para un programa, para sino un muchos, bonito seminario permanente una serie, de investigación. Una serie, porque bueno. Pero mira, creo que todo gira en torno a algo. Entender que Puebla, la ciudad de Los Ángeles, ¿no? Es una ciudad que por su posición geográfica, sus caminos, todos esos contextos que muchos que han estado aquí han platicado, que la posición geográfica fue un tema claro, que marcó un modelo urbanístico, generó justamente una conexión que creo, y lo hemos platicado en otros momentos, Puebla es una ciudad multicultural, y no lo digo, a ver, cualquier ciudad es multicultural, por definición, claro, pero no en una concepción de que haya aceptada diferentes visiones del mundo en una ciudad, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque llegar al obispado, que hay que recordar que el obispado, en realidad, y eso es muy interesante, era el obispado de Tlaxcala, con sede en Ciudad de Los Ángeles. Y el espacio geográfico que iba desde Veracruz, salida de los dos mares, ¿no? Exactamente, hasta Oaxaca y Guerrero, pues era un privilegio que también implicaba una gran responsabilidad económica. Cuando Felipe IV envía a Juan de Palafox a la Nueva España, lo manda como una especie de contralor, hoy diríamos, o sea, lo manda de visitador, sí, para ver las cuentas, porque el virrey traía un desastre, ¿no? Sí. O sea, entonces a eso lo manda, pero, y eso también es importante. Digo, el Felipe IV nombra a Palafox como obispo de esta diócesis, porque en realidad, gracias al Real Patronato, un acuerdo que había entre Roma y el Imperio Español, quien nombraba a los obispos para América era el rey, y con una validación del obispo, del Papa. Okay. O sea, no era el Papa el que nombraba, era el rey, para el caso de las Indias Occidentales, o sea, y también parte del imperio. Entonces, por eso es que Felipe IV es quien manda a Palafox. Palafox era cercano a él, era un hombre de la corte, que había sido, que lo habían conocido justamente en Aragón, en el reino de Aragón. Era un hombre de letras, que su padre pues, le pagó una educación, que después decide entrar al sacerdocio por una especie, hoy diríamos, de una depresión, de un impacto con la realidad, de que por estar en la corte se había olvidado de su familia. Esa conversión que tienen los grandes santos de la vida mundana pasar a religión. Sí, esos modelos como de cambio, y a pesar de ese sacerdote, el rey lo sigue metiendo a la corte, le encarga varios temas políticos religiosos, porque son dos vías que van juntas para ese momento, y cuando viene de visitador, pues prácticamente tiene todos los cargos que se imaginen. O sea, fue visitador, que equivale a un contralor, lo nombran virrey unos cuantos meses, también lo nombran capitán general, entonces, es decir, controlaba el gobierno de la Nueva España, el ejército de la Nueva España, las cuentas de la Nueva España, y además también lo nombran obispo de Ciudad de México, cabe señalar, y de Puebla. No existe en la historia de Nueva España México
un personaje que haya tenido tanto poder. Tanto poder. No existe, así solamente Juan de Palafox. Al final, con todos estos temas administrativos, pues toma posesión de la sede catedralicia, de la sede episcopal, perdón, como obispo de esta diócesis, y hace unas reformas rapidísimas. Justamente uno de los temas importantes para Palafox desde lo personal es la educación. Por eso es que el Colegio de San Juan, donde hoy está la Casa de Cultura, él construye el Colegio de San Pedro, porque el día de la fiesta de San Pedro es el día que él se volvió sacerdote. Pues era tan importante San Pedro para él. Y es 5 Oriente número 3, de ese edificio que está al lado de Casa de Cultura. Y él también tiene la intención con un impresor de traer la imprenta, que hay que recordar que sería la tercera del continente. O sea, la primera es Ciudad de México, la segunda es Lima, y la tercera es Ciudad de Los Ángeles. Fíjate. Y la trae porque tiene interés de imprimir las leyes de Indias, que aunque están hechas ya en la metrópoli, pues de este lado del mundo, todas esas leyes que permitían ciertos elementos de fortaleza de los espacios, de estas, digamos, de las Indias occidentales, como se le conocían, y que también permitían el reconocimimo de los súbditos del rey de este lado del mundo, que hoy la palabra súbdito no nos gusta, pero vaya, es la palabra de la época, y tenía era la adecuada, y tenía una jerarquía política, jurídica, hay que decirlo, y administrativa, pues le interesaba que esas leyes se difundieran. Entonces dijo, bueno, no se están difundiendo, me llevo la imprenta. Entonces la imprenta empieza a desarrollarse en el periodo de Palafox, la segunda de Nueva España, la tercera del continente, y se da cuenta que por más que haga impulsos para que la educación sea mejor, para que haya mejor formación de los seminaristas, pues no tiene la condición mínima necesaria, que son los libros. Es decir, había unos libros en el Colegio de San Juan, que Juan de Larios, cuando lo funda a finales del 16, ya tiene una biblioteca y estudios de esa primera biblioteca. Es decir, tampoco es que no hubiera libros. Lo que pasa es que no había ni los suficientes, ni los necesarios. Y cuando digo los necesarios, hay que entender algo que yo he trabajado y espero publicar próximamente ese tema, que en realidad Palafox trae, desde el punto de vista de la historiografía, un pensamiento moderno. Y no digo moderno en un sentido de idea de avanzada, no. O sea, como hoy definimos la modernidad. Palafox viene con esas ideas de la importancia de la educación, de la importancia del acceso a libros, que en Europa y en otros puntos de ciudades intelectuales, y creo que Puebla es una ciudad intelectual, y justo por eso la crónica es tan interesante en ese sentido de don Urbano, esa ciudad intelectual recibe a un hombre de este gran intelecto, que tanto podía manejarse en el ámbito de la administración de la iglesia. Por eso él lo que hace es decir, a ver, los que tienen que administrar los sacramentos son los sacerdotes, no las órdenes regulares, no los franciscanos, no los agustinos, no los dominicos. Les cayó muy mal a las órdenes. Exactamente. Y señores jesuitas también tienen que atenerse y a ver, vamos a ser transparentes los recursos. A ellos les cayó peor. Un poquito Por eso es que de Palafox se habla de dos cosas que, usando términos contemporáneos, que él busca el acceso a la información y la transparencia. O sea, usando términos de ahora, ¿no? Claro. En el siglo XVII no existen esos términos, pero conceptualmente hablando, eso Palafox buscaba. Se hizo muchos enemigos, pero también se hizo muchos amigos. Y desde el punto de vista educativo, que dice, a ver, ya puse la imprenta, no hay suficientes libros. Bueno, el conocimiento pues se imprime para ser transmitido, compartido. Por eso es esta frase tan bonita de Palafox de que los libros son sus alhajas, ¿no? Y que los libros reprenden, pero también ayudan y te dan luz y son un báculo. O sea, es esa parte de cómo entender el libro. Por eso esta donación es tan importante, porque en realidad esos famosos 5,000 libros, él no tiene la obligación de dejarlos ni regalarlos, son sus libros personales. Claro. O sea, imagínense 5,000 libros en baúles, en cajones de madera y demás. Bueno, él decide donarlos. Por eso es que está este documento protocolizado por un notario, que por cierto se apellidaba como yo, Nicolás Valdivia. Sí. Además, donde él dice, bueno, es mi propiedad, pero la voy a dejar al Colegio de San Pedro y San Juan, y se tiene que hacer un acto notarial para que esos libros sean ya parte del acervo. Digo que no había obligación, eso fue un tema de voluntad. Pero para que legítimamente fueran parte del acervo. Exactamente. Y lo más importante, ese párrafo que habla de lo público, ¿no? Que además en realidad... Eso es muy importante, Fabián. Eso es muy importante.